Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Enfermedades Laborales, con la temática titulada Calificación de origen de las patologías mentales. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Wilmer, a ti y a todas las personas que hoy nos escuchan por esta vía, y vamos a tratar un tema bien interesante que tiene que ver con la enfermedad laboral y cómo se califica cuando esta es de origen mental. Tiene muchos aspectos técnicos que voy a tratar que sean muy sencillos de entender para poderlos trabajar en conjunto, y espero que sea de su agrado el contexto total y de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que en nuestra ruta del conocimiento, esta es nuestra cuarta conferencia de la misma, y que vamos a continuar hablando la próxima vez acerca de los procesos de rehabilitación y las neurosis de compensación. Pero primero evaluémonos. Wilmer, podemos, si quieres, iniciar con la evaluación. Claro que sí, doctor. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, como es costumbre, realizaremos nuestro sondeo inicial. Al final tendremos un sondeo. Le recordamos que este sondeo inicial es para saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la resolución que reglamenta la batería de riesgo psicosocial? A. Resolución 2764 de 2022. B. Resolución 2646 de 2008. C. Resolución 2424 de 2019. D. Circular 0064 de 2020. Ninguna es correcta. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la acertada. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Resolución 2764 de 2022, un 48%. B. Resolución 2646 de 2008, un 29%. C. Resolución 2424 de 2019, un 15%. D. Circular 0064 de 2020, un 1%. Ninguna es cierta, un 7% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles de las siguientes pueden ser enfermedades que son causadas por riesgo psicosocial? A. Leucemias. B. Síndrome del túnel del carpo. C. Depresión. D. Todas las anteriores. Ninguna es correcta. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Leucemias, un 2% de respuesta. B. Síndrome de túnel del carpo, un 2%. C. Depresión, un 76%. D. Todas las anteriores, un 18%. Ninguna es correcta, un 3% de respuesta. Vamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial.
El recurso humano que puede hacer la calificación de las enfermedades derivadas del estrés es A. Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. B. Psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo con salud de licencia vigente. C. Enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. D. Solo A y B son correctas. E. Ninguna es correcta. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, un 5%. B. Psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, un 31%. C. Enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, un 5%. D. Solo A y B son correctas, un 53%. E. Ninguna es cierta, un 5% de respuesta. Todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Muchas gracias, Wilmer. Vamos a continuar con esta presentación de este tema tan interesante. Siempre será la información supremamente poderosa para todos estos procesos. ¿Qué es importante aquí? Vamos a hablar algunas definiciones cortas de las herramientas, como es el caso de la batería, pero luego nos meteremos ya en la aplicación de la metodología del decreto de calificación y de cómo se debe hacer la calificación del origen. Y finalmente vamos a mirar cómo se hace esa calificación de origen de las enfermedades mentales. Fíjense que hoy en día tenemos, si tenemos en cuenta qué está pasando en el mundo, la idea es que está creciendo el tema de las enfermedades laborales. Tal vez en un tema anterior habíamos hablado sobre cómo es posible que luego del COVID se hayan incrementado los eventos que tienen que ver con las enfermedades de tipo mental. Pero igualmente han oído, por ejemplo, expresiones como que Colombia tiene una salud mental que debe revisarse y que tiene grandes afectaciones. Esto es cierto, no solamente en general, sino también para los temas de trabajo y de riesgos laborales. Entonces, esta conjunción de eventos han hecho que crezcan. Por ende, y de ahí la importancia de este tema que vamos a hablar hoy. Y adicionalmente a eso, como ustedes saben, por lo que vi con las respuestas, la batería de riesgos psicosociales que está en el decreto 2764 del 2022 fue emitida, digamos que retomando muchos de los conceptos que estaban anteriormente, pero innovando. Importante recordar que es el riesgo psicosocial y recuerden que el riesgo psicosocial comprende no solamente los aspectos intralaborales, es decir, del trabajo como tal, extralaborales, es decir, aquellos que rodean la situación del individuo alrededor del trabajo y aquellos que tienen que ver con las condiciones individuales o con las características intrínsecas del trabajador, es decir, cómo el trabajador asume el riesgo psicosocial y cómo lo enfrenta, que se llaman estilos de afrontamiento. Debemos recordar esto que es muy importante. El riesgo psicosocial tiene mucho que ver con esa dinámica de interrelación entre lo intralaboral, lo extralaboral y el mundo individual, de manera tal que son sus percepciones las que llevan a sufrir del peligro psicosocial. Recuerden que habíamos visto a Hans Selye y cómo se generaba todo el proceso en el riesgo psicosocial y cómo es mi percepción la que lleva a que esa situación que per se puede ser o no riesgo, para mí lo sea. Entonces, es mi percepción y son mis experiencias previas los que me llevan a que esta situación se convierta en un peligro de tipo psicosocial y obviamente afecte la salud y el desempeño de las personas. La resolución 2764 del 2022 acogió la batería de instrumentos. Sin embargo, recuerden que desde el 2008, el decreto 2640 la hizo obligatoria para la implementación en todas las empresas. ¿Qué tiene esta nueva batería? Que adicionalmente a eso nos deja las guías técnicas para hacer la promoción y la prevención, cosa que no tocaremos hoy. Este es un tema bastante largo y solamente vamos a mirar la calificación del origen. Pero recuerden que aquí están las actividades que la empresa puede hacer como actividades de promoción y prevención. Además, que sienta las bases del sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial para todas las poblaciones. Recuerden además que dependiendo del tipo de patología va a haber unos protocolos específicos. Esa es la gran ventaja de esta decreto.
de este decreto. Recuerden que derogó el 2404, que ya había derogado la 2606, que era la del 2008. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que esta batería es un manual que tiene varias partes. Al final, en la bibliografía les he dejado no solamente los links de la batería, sino los links también que lo meten en cuanto a la batería de evaluación o la forma de evaluación de riesgo psicosocial para poderlo calificar como una enfermedad laboral, que termina siendo el objetivo final. Sin embargo, voy a tocar de manera general esta batería porque nos va a dar insumos para la calificación que vamos a hacer del riesgo psicosocial. Recuerden que vamos a tener como la batería una primera parte que es cómo se evalúa a través de un cuestionario los factores de riesgo psicosocial intralaboral, que es la 1.1, la 1.2 que habla de lo extralaboral, la 1.3 que evalúa el estrés en el individuo y la 1.4 que va a hablar de los datos generales sociales y demográficos. Recuerden que ahí hay una interacción dinámica mediante las percepciones y las experiencias del individuo, que está enmarcado dentro del sistema y hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Además de que esta evaluación, esta batería, como tiene una expresión individual, esta hará parte de la historia clínica ocupacional que se reglamenta con el decreto 2346 del año 2007. ¿Cada cuánto deben hacer las empresas esta evaluación? Depende del tipo de riesgo. Si estamos hablando de un riesgo alto, es decir, que ha sido catalogado en suma de todas las valoraciones y de la aplicación de las baterías individuales como de alto riesgo, o tiene algunas áreas o dominios de alto riesgo, deberá hacerse cada año, o cada 2 años si el riesgo es medio o bajo. Esto tiene mucho sentido, puesto que yo no puedo estar evaluando y evaluando sin intervenir. La idea es que podamos hacer intervenciones y en la medida en que vayamos haciendo las intervenciones, ver cómo se disminuyen estos dominios donde se puede ver aumentado el estrés. Recuerden que estas guías para el análisis de riesgo psicosocial que nos pueden ayudar y que hacen parte de la batería son la guía del análisis psicosocial en el puesto de trabajo, la guía de entrevistas semiestructuradas. Recuerden que la entrevista semiestructurada es una herramienta supremamente poderosa en términos de riesgo psicosocial y esta es para riesgo intralaboral. Igual pasa con la guía para grupos focales para evaluación de los factores de riesgo. Todas estas guías, como les digo, están en los links al final para que puedan utilizarla en sus empresas y con esta, intervención que estamos haciendo ahorita, ustedes puedan entender cómo pueden utilizarla dentro de este proceso. Hay herramientas adicionales que pueden evaluar los factores de riesgo individual y cómo son las características de personalidad y los estilos de afrontamiento de cada una de las personas. Esto porque, como les había dicho anteriormente, depende mucho del estilo de afrontamiento, la forma en que se presenta el riesgo psicosocial para las personas. Recuerden que es una valoración de tipo cuantitativa la que se hace del riesgo psicosocial. Aquí simplemente voy a contarles que existen ya unas resoluciones como la 2646 del 2008 que fue derogada, la 2404 del 2019 que también fue derogada y la circular 0064 del 2020 que fue derogada. Todo para dejar hoy en día el decreto 2764 del 2022 como esa valoración de tipo cualitativa y del riesgo psicosocial. Muy bien. En este punto están observando el anexo 5, forma B y forma A. Ustedes recuerden que estos dos anexos, el 4 y el 5, para las formas A y B, dependen si las personas no tienen personas a cargo, o sea, si el trabajador tiene personas a cargo o no. Eso es básicamente la diferencia entre los formatos A y B. Y esta es la forma en que se presentan los resultados. ¿A qué les quiero llamar la atención? Por un lado, los dominios, los de liderazgo, el control de trabajo, las demandas de trabajo y las recompensas, pero muy importante, sobre todo, lo que tiene que ver con los puntajes y el nivel de riesgo. Esta columna que aparece a su mano derecha dentro del formato es la que nos permite evaluar el nivel de riesgo. Y aquí a mano izquierda van a ver los dominios. Recuerden que esta materia es importante en términos de la calificación porque es el valor ambiental, es decir, lo que perciben de manera individual cada una de las personas que están en sus trabajos va a ser lo que vamos a denominar el valor del riesgo psicosocial a nivel ambiental, es decir, es la parte que están percibiendo el trabajador y que es de manera intralaboral.
Recuerden que se van a calificar cada uno de los ítems, este es el proceso, luego se van a obtener los puntajes brutos para cada dimensión, luego se transforman los puntajes brutos y se hace la comparación con los puntajes transformados con las tablas de baremos y vamos a interpretar el nivel de riesgo, es decir, vamos a decir si el riesgo es bajo o nulo inexistente, medio o alto. Muy bien. Estas son las dimensiones extralaborales donde vamos a mirar el tiempo fuera del trabajo, las relaciones familiares, la comunicación, la situación económica del individuo, cómo es la vivienda, cómo influencia este entorno extralaboral sobre el trabajo. Entonces, por ejemplo, uno de estos elementos podría ser el desplazamiento que hace la persona desde la vivienda a su trabajo y de nuevo del trabajo a la vivienda. Esto obviamente, si es, por ejemplo, 2 horas o 3 horas, una hora y esto incomoda al individuo, podemos mirarlo como un alto riesgo, pero obviamente que cada batería lo va a emitir. Esto simplemente para hablar de la batería como parte de los insumos de ¿qué? De la valoración. Recuerden que hay un anexo 3 que tiene que ver con las guías específicas de las dimensiones del análisis psicosocial en los puestos de trabajo. Entonces allí van a ver, por ejemplo, en la tabla 17, cómo están los baremos, donde vamos a mirar entre qué valor y qué valor es, sin riesgo o riesgo despreciable, valor bajo, valor medio, valor alto y alto riesgo. Así es como se toma este valor y al final van a dar unos valores generales para el tiempo fuera del trabajo, que es el que estábamos hablando, para relaciones familiares, para comunicaciones, para los diferentes dominios de los que estábamos hablando. Esto es un insumo supremamente importante en términos de la calificación. Y finalmente, aquí van a ver a su derecha los datos de las entrevistas semiestructuradas que también van a arrojar cuáles son, aquí lo estoy señalando con mi mouse, cuáles son las dimensiones de riesgo psicosocial que representan riesgo para los trabajadores. Ahora bien, entremos en materia. Vamos a mirar cómo se hace la calificación. Entonces recuerden, las empresas tienen por obligación cada año o cada 2 años aplicar esta batería y eso nos da de manera general cómo esta empresa genera o no unos tipos de riesgo y estos riesgos van a ser valorados desde no importantes hasta altos para poderse calificar. Muy bien, pero ¿cómo se califican las patologías de origen o derivadas del estrés? Recuerden que el estrés, lo habíamos visto también en conversaciones anteriores, el estrés es a la vez el factor de riesgo, es la patología y adicionalmente a eso es también el síntoma del individuo. Entonces, estrés es una palabra supremamente genérica, sin embargo, nos muestra cómo este protocolo nos permite determinar qué patologías son derivadas del estrés. Muy bien, ¿cuál es la metodología general? Entonces, primero vamos a hacer un diagnóstico y lo verificamos, luego vamos a confirmar que la patología sea derivada del estrés. Recuerden que anteriormente también habíamos visto que existe un listado de enfermedades laborales, que es el decreto 1477 del 2015. Recuerden que este decreto dice 3 cosas. Las patologías directas, que entre las cuales no se encuentra el estrés, las patologías que están dentro del listado, que son listadas de manera taxativa, es decir, existe el listado como tal, y un tercer tipo de patologías que es donde podemos demostrar que esa patología puede o existe literatura que la correlaciona con el estrés. Entonces, tenemos estos 2 tipos de patologías que pueden ser correlacionadas con el estrés. Recuerden que la directa no es. En el tercer elemento está la evaluación de riesgo intra y extraocupacional. Y ahí es donde comparamos el primer elemento. Es decir, pesamos lo que viene del trabajo y lo que viene de fuera del trabajo. Y esto lo vamos a valorar. Y ese primer peso nos va a permitir descartar una parte de las patologías y continuar el proceso para otras al cuarto paso. En el cuarto paso o etapa vamos a ponderar. Y en esa ponderación vamos a ver si es un riesgo social intraocupacional o un riesgo psicosocial extraocupacional. Es decir, vamos a darle un mayor estudio, un peso sea mayor de lo extraocupacional. Para eso vamos a compararlo, ¿no es cierto?, con ciertos tipos ya o plantillas donde vamos a ver para cada patología cómo se van a evaluar. Luego entramos a la evaluación de los otros factores de riesgo que pueden estar generando la patología y al fin vamos a ponderar estos factores de riesgo con una matriz. No se preocupen, sé que suena un poco complejo, sin embargo, voy a darles paso a paso cómo lo hacemos. Y al final comparamos el peso relativo con el punto de corte. Creo que esa parte del punto de corte termina siendo la más difícil en términos de
como se dice acá en la explicación, pero la más fácil cuando lo veamos como es. Entonces, acompáñenme en este viaje de determinar cómo una patología que se presume de estrés es o no del mismo. Primera etapa. Vamos a verificar el diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que el médico, que es el responsable, especialista en salud y seguridad en el trabajo y con licencia vigente, puede ser también en salud ocupacional, este médico o nosotros como médicos tenemos que hacer y valorar la fuente de información, que son los exámenes clínicos, los paraclínicos, las pruebas de diagnóstico, porque ellas nos llevan como primer elemento a evaluar que existe el diagnóstico. Se documenta la fecha del diagnóstico y se verifica que haya una exposición ocupacional que haya precedido el diagnóstico. ¿Qué significa eso? Que la exposición a los factores de riesgo ocupacional siempre serán previos a la ocurrencia como tal de la enfermedad. No es posible tener la enfermedad y después exponerse. No tiene sentido. Tiene que ser antes. Primero me expongo y luego me enfermo. Bueno, muy bien. En la verificación del diagnóstico, recuerden que tiene que ser por un médico facultado para tal fin. ¿Y quién es el médico? El médico psiquiatra, que es el que hace el diagnóstico psicosocial de la patología como tal. Ver que el diagnóstico cumple con los criterios vigentes. Eso significa que cumple con el DSM-4 y en el futuro con el DSM-5, que son las clasificaciones de las patologías de tipo o de la esfera psicosocial. Pero recuerden además de eso que tenemos otras patologías como la hipertensión arterial, ya vamos a verlas, cardíacas, gastrointestinales que pueden ser adjudicadas o pueden ser causadas por el estrés. Muy bien, o por el riesgo psicosocial. Que estén sustentados clínica y paraclínicamente. Es decir, si yo estoy hablando de una, por ejemplo, una úlcera gástrica, que esta aparezca en la endoscopia. O si estoy hablando de un problema cardíaco, que esta aparezca, si es de los que aparecen en la ecocardiografía. Tiene que tener por lo menos 2 años de evolución con adherencia al tratamiento, es decir, que esté consumiendo su tratamiento. Y tiene que haber un diagnóstico diferencial. Recuerden que en ocasiones anteriores hemos ya hablado del diagnóstico diferencial. ¿Qué significa el diagnóstico diferencial? Encontrar qué otras causas pueden generar esta misma patología. Entonces yo las voy a descartar. Es decir, recuerden lo que yo les decía, tiene mocos, tiene los ojos rojos y tiene tos. Puede ser una gripe, pero también puede ser un COVID-19, pero también puede ser una alergia. Entonces yo tengo que descartar esos otros diagnósticos. Eso se llama diagnóstico diferencial. Tenemos el diagnóstico ya desde el punto de vista nosológico, es decir, sabemos que existe ese diagnóstico, está verificado muy bien, entonces entramos a la segunda etapa. Y la segunda etapa tiene que ver con la posibilidad de confirmar que la patología es una enfermedad que se deriva del estrés. Y aquí es donde entra el mencionado 1477 del 2014, donde se genera ese listado y yo voy a poder verlo en la tabla de enfermedad. O si no está en el listado, yo puedo describir la patología, puedo describir que hay conocimiento científico que ha correlacionado esta patología con el estrés, cómo se genera el estrés, cómo el estrés está descrito como hay una serie de vías hormonales y cerebrales que lo correlacionan con la misma. Describo el factor de riesgo extralaboral o intralaboral que lo genera y cómo estadísticamente se asocia la patología con un alto grado de presencia de riesgo psicosocial. Aquí vuelve a ser responsable de esta segunda etapa el médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente en la misma especialidad. Muy bien. ¿Cómo hacemos o cómo vemos este diagnóstico? Entonces, a su mano derecha he dejado el decreto 1477 en solo las patologías de riesgo psicosocial. Obviamente que están los episodios depresivos, pero también hay episodios psicóticos agudos. Está la depresión, ya no como episodio, sino como una enfermedad estructurada, los trastornos de ansiedad, el trastorno mixto de ansiedad y depresión, la reacción de estrés grave, los trastornos de adaptación, los trastornos adaptativos. Les decía, hasta ahí vamos en la esfera mental, pero también hay patologías derivadas del estrés, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, la angina de pecho, es decir, el dolor en el corazón, por decirlo de alguna manera, o dolor en el pecho, las cardiopatías isquémicas, es decir, el infarto del cardíaco o el infarto agudo de miocardio también puede ser derivado del estrés. Miren qué interesante.
también es posible que el estrés nos lleve a que un vasito se reviente en el cerebro. Eso se llama enfermedad cerebrovascular. Hay encefalopatías hipertensivas, es decir, daño en el cerebro fruto de la hipertensión arterial, el ataque isquémico cerebral, las úlceras gástricas, duodenales, pépticas, gastroyeyunales, la gastritis crónica, la dispepsia, el colon irritable, que es hoy en día muy alto y se presenta con o sin diarrea, el trastorno de sueño, el estrés postraumático y los síndromes de agotamiento profesional o síndrome de burnout. Estas patologías están reconocidas en Colombia como profesionales y son importantes identificarlas dentro del proceso. Entonces, la segunda parte tiene que ver con el proceso de identificar. Cuando yo tengo el diagnóstico, yo puedo mirar si está del estrés o no. Si está derivado del estrés, tengo que seguir todo el proceso para continuar con esto, que es básicamente lo que nos está diciendo allí esta diapositiva, donde hay todo un proceso para hacer el flujograma de seguimiento, pero nos dice esto. Continuamos con la tercera etapa. En la tercera etapa, lo que vamos a ver es que vamos a evaluar el factor de riesgo intra y extralaboral. Entonces, fíjense cómo hasta ahora hablamos del diagnóstico, que es uno de los pilares que ya habíamos discutido cuando habíamos visto las enfermedades laborales en general y en particular de algunas que ya hemos visto. Pero aquí específicamente, el factor de riesgo puede ser dado por lo intralaboral o por lo extralaboral. Y yo voy a entrar a evaluar esos criterios para sopesarlos y para mirar cuál es mayor o no. Aquí obviamente la parte más importante es que la batería de la cual hablamos, la batería de riesgo psicosocial, es la que nos permite entrar a valorar ese peso y a sopesarlo. Por eso aquí el responsable ya entra adicionalmente el psicólogo, porque recuerden que estas baterías las aplican los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Entonces ya vamos dos personas que trabajan o dos profesionales que están en el proceso, el médico y el psicólogo especialistas en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Muy bien, en este paso vamos a ver las fuentes de información. Aquí obviamente que no es solamente el trabajador, porque yo tengo que contrastar lo que dice el jefe, los subordinados, lo que me dice el sistema de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial, lo que me dicen las valoraciones previas de riesgo psicosocial y los registros de morbimortalidad, es decir, de que se ha enfermado y que se ha muerto la gente en términos de riesgo psicosocial y en términos de riesgo laboral. Muy bien. Recuerden que vamos a mirar aspectos intralaborales, extralaborales y los propios del individuo. Sin embargo, antes de entrar a este punto, voy a resolver un par de preguntas que estamos viendo acá. La primera pregunta nos la hace Jefferson Restrepo. Dice, cuando un empleado es diagnosticado con ansiedad y depresión, ¿qué tenemos que hacer en el entorno laboral? Entonces recuerden que les hablaba yo que primero hay que evidenciar si esta es derivada del estrés o no, aplicamos el protocolo. Pero Jefferson, también es muy importante los protocolos de los cuales hablé que están en la batería. Entonces recuérdense que les voy a dejar un link donde están los protocolos específicos de qué hacer en el caso de trastorno, de la aparición de trastorno y ansiedad, como las patologías predominantes y cómo estas deben estar ligadas a un riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intervenir el riesgo psicosocial. Y ese riesgo psicosocial tiene unos protocolos específicos que están colgados en el web del ministerio. Se los dejo allí para que los puedan trabajar. Pero la idea es hacer actividades de promoción y prevención, Jefferson, para entrar a valorar. No es, por ejemplo, con esta diapositiva que está aquí presentada. Si yo veo que, por ejemplo, el problema es de características de organización del trabajo, es decir, la forma en que se manda en el trabajo, o si son las condiciones de tarea que tienen una alta carga psicológica o una alta carga física que lleva estrés, por ejemplo, en una línea de montaje donde la persona no puede parar y viene un proceso, eso puede llevarlo a estrés. Como les digo, depende de la forma en que lo entienda cada uno. Puede ser que algunas personas se sientan estresadas y otras no. Puede ser, por ejemplo, la interfase persona-tarea o la jornada de trabajo. Eso puede ser lo que esté generando el tema. Entonces, yo debo entrar a intervenir cada una de ellas. Entonces, hay intervenciones específicas ya diseñadas para cada una, pero de esas hablaremos muy probablemente en otra ocasión para poderlas profundizar porque, como les digo, son muy largas. Betsy Lizana me pregunta,
Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando la patología no es de origen laboral y el trabajador no tiene adherencia al tratamiento médico? El empleador puede exigir certificado de adherencia al tratamiento médico, digamos que no el empleador, pero sí el médico de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, bajo la modalidad que lo tengan contratado. Pero la idea sí es que este médico haga un seguimiento y mire cómo este paciente o este trabajador, en este caso, trabajador y paciente, está haciendo adherencia al tratamiento. Recuerden que aquí es muy importante el proceso de manera individual, porque siento y de alguna manera con tu pregunta también, yo también lo he sentido en muchos casos de muchas empresas, que el trabajador puede agravar su situación simplemente con no ser adherente al tratamiento. Esa adherencia al tratamiento, obviamente, en enfermedades tan graves como la psicosis o las ansiedades o la depresión, puede mejorarse bastante con el tratamiento. Pero obviamente si yo no lo consumo el tratamiento, puedo ser un peligro para mí mismo y para el resto de personas que están alrededor mío. Por ende, al ser un peligro allí, yo puedo exigirle a través de mi médico tratante y de mi médico de seguridad y salud en el trabajo que este paciente se mantenga bajo tratamiento. Entonces, en resumen, la respuesta ¿cuál es? A través del médico tratante pedir no tanto un certificado de adherencia al tratamiento, sino un seguimiento del paciente por parte del médico tratante y también de la EPS o de la ERL, donde me digan cómo está ese seguimiento. Pero recuerda que lo tienes que hacer por el decreto 2346 a través del médico tratante. Bueno, muchas gracias a Jefferson y Betsy. Voy a continuar en el proceso de la conferencia y al final resolveremos otras preguntas que ya veo que se están generando. Muy bien. Entonces recuerden estos aspectos intralaborales, pero muy importante siempre entender que el dominio como tal, que dice aspectos intralaborales, la gestión organizacional, la gestión puede ser o un riesgo psicosocial cuando es una condición negativa, es decir, lleva a disestrés al individuo, o es una condición positiva, es decir, es un factor protector. Puede ser que sea un jefe que tenga un estilo de tarea, de manejo del personal que sea positivo. Entonces recuerden que no necesariamente las condiciones del medio ambiente de trabajo van a ser siempre un factor de riesgo, pueden ser un factor protector. Entonces tenemos que revisar en estas valoraciones de la batería cómo salieron. Si salieron como factor protector, porque es mínimo o casi inexistente el riesgo, o si es un riesgo moderado o severo o inclusive leve, que sería factor de riesgo como tal. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que puede tener las dos características, ser un factor protector o ser un factor de riesgo. En los extralaborales, recuerden que nosotros vemos la utilización del tiempo libre por parte de las personas. Entonces, las personas, ¿cómo utilizan su tiempo libre? Siempre están trabajando. Recuerden que tenemos que tener una dimensión muy fuerte en el hogar, muy fuerte de ese tiempo libre para que sea significativo y disminuya el estrés. ¿Cuánto tiempo se demora en el desplazamiento? En esto muchas empresas acostumbran a contratar gente que viva alrededor de la empresa para que el desplazamiento no sea tan grande, sobre todo en estos momentos en que en muchas ciudades, nos pasa aquí en Bogotá, tenemos tantas obras y acabamos de ser declaradas la ciudad que en este momento es más congestionada en el mundo. Entonces, bueno, eso obviamente genera muchos problemas y va a generar estrés. Y no depende de la empresa, obviamente, el tema del desplazamiento y el transporte, pero sí tiene que tenerlo en cuenta. También cómo son las redes de apoyo, cómo está esa familia del trabajador, cómo está el área comunitaria, cuáles son las características de la vivienda. Puede ser que la empresa sea muy hermosa, pero de pronto esta persona vive en un estrato bajo, con problemas por el tipo de vivienda, es propia, es alquilada, qué vidas tiene, cuáles son los servicios públicos, cómo está el acceso a los servicios de salud en su área, en el área en la que está viviendo. Bueno. Eso es importante. En el individuo, importantísimo. Uno, miremos la información sociodemográfica. Recuerden que el género o el sexo aquí nos dice mucho de cómo afrontamos cierto tipo de patologías. Entonces, hay patologías, por ejemplo, como el síndrome del túnel del carpo, que son muy importantes en las mujeres. Pero ojo, a nivel de estrés, como es el caso de la depresión, también es mucho más alta
en mujeres. También es mucho más alta la patología psicosocial en personas separadas, por ejemplo. ¿Y eso qué me lo va a dar? Pues esta información social y demográfica. Por otro lado están las características de personalidad. Si es una personalidad, por ejemplo, dependiente, y esto vamos a hablarlo en charlas posteriores, por ejemplo, la próxima charla viene muy interesante sobre cómo esas características de personalidad y esas características con las cuales afrontamos puede generar más estrés. Entonces, allí se utilizan instrumentos de tipo psicométrico que hace clínicamente el psicólogo y que nos puede decir, venga, aquí sí hay una personalidad que le va a aportar a ser más alto el riesgo psicosocial. Las condiciones de salud, recuerden que las enfermedades graves hacen que se aumente el riesgo psicosocial. Muy bien. Este es básicamente el flujograma, donde lo que vamos a realizar es una entrevista inicial. Vamos a mirar esos aspectos extra e intralaborales, vamos a ver si hay suficiente información. Y en el caso de que el riesgo psicosocial laboral sea igual, tanto el intra como el extralaboral, podemos cerrar el definiendo que estamos desde un punto de vista de riesgo común. Pero si no, no significa que sea laboral, significa que seguimos en el proceso. Aquí vamos a mirar la valoración del intralaboral. Entonces vamos a ver cuáles son las fuentes, el trabajador, el jefe, los subordinados, y vamos a utilizar instrumentos como los cuestionarios de valoración psicosocial, las guías de análisis de trabajo, la consulta de información histórica del ausentismo y la información del proceso de selección. ¿Qué me dio ese proceso de selección de este trabajador? Por otro lado, vamos a mirar las variables de tipo psicosocial medibles, que serían las demandas de trabajo, el control que el trabajador tiene sobre su ritmo de trabajo, sobre la calidad del trabajo, sobre la cantidad de trabajo, el liderazgo, cómo se están las relaciones sociales en el trabajo y el tema de recompensa. Recuerden que el tema del salario emocional también se ha vuelto muy importante en todos estos temas. Muy bien. En cuanto a lo extralaboral, ¿qué vamos a mirar? También vamos a preguntar en la familia, vamos a ver los sistemas de vigilancia epidemiológica, el departamento de bienestar de la empresa y los instrumentos de valoración van a ser los cuestionarios de valoración de riesgos psicosociales y estresores extraocupacionales, la entrevista con el trabajador y los miembros de la familia, la visita domiciliaria, que recuerden que hemos hablado de ella como una herramienta supremamente poderosa para entrar y mirar estos temas, claro, obviamente con un consentimiento informado para poderla realizar, que recomiendo siempre se haga al inicio de la relación laboral. Pues igual, si ya tienen los trabajadores, pues bueno, se puede hacer posterior, pero la idea es que es una herramienta muy importante. La consulta de datos de los servicios asistenciales y de salud, que los va a hacer obviamente el médico y las diferentes áreas que tengan ustedes en el trabajo para poderlo valorar. Las variables de medición ya las habíamos visto en nuestra laboral, el tiempo fuera del trabajo, cómo está la relación familiar, la comunicación y las relaciones interpersonales, la situación económica del individuo, supremamente importante, las características de la vivienda y de su entorno de trabajo, la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, es decir, qué tanto influencia lo extralaboral realmente sobre el trabajo, el desplazamiento de la vivienda, trabajo, trabajo, vivienda. Pero recuerden muy importante la 6, la influencia extralaboral, esa antigua frase que teníamos de mirar que uno cuando entra al trabajo deja fuera los conflictos, eso realmente no es posible. Y llegamos y si tenemos un conflicto lo vamos a reflejar en la empresa. Recuerden que esos hallazgos que vamos a ver de las condiciones intra y extralaborales tenemos que valorarlos ya sean como factores de riesgo o como factores protectores. Recuerden que se estima el nivel de riesgo diciendo que tenemos un riesgo despreciable, es decir, que mis acciones allí, ¿cuáles serán? Que esto responde un poco a la pregunta que me hacía, creo que era Betsy, no, era Jefferson, sobre el tema del riesgo. Entonces, si el riesgo es despreciable o bajo, pues yo puedo hacer algunos programas de promoción, es decir, incentivar los estilos de vida saludable y de trabajo saludable. Cuando encuentro que el riesgo es bajo, lo que vamos a esperar es que no se espera que tengan altos niveles de afectación de los síntomas y signos de los pacientes de estrés. Entonces, van a meritar que se hagan algunas actividades van a hacer de manera urgente. En el riesgo medio y en el riesgo alto, sí, por eso es que se hace que la valoración sea de manera anual. Allí vamos a esperar una respuesta de estrés moderada en el medio y una asociación alta a estrés alto cuando estamos hablando del riesgo alto y por ende deberé estar manejándolo dentro del marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.
¿Eso qué quiere decir? Que una de las grandes intervenciones, riesgo psicosocial, no solamente son estos procesos de los que estaba hablando, que están allí descritos de cómo manejar los diferentes riesgos psicosociales, sino también el sistema de vigilancia epidemiológica. Y recuerden que van a estar esos manuales para estar manejándolos allí. Recuerden a su vez que valoramos el riesgo psicosocial en 3 dimensiones. La primera es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo se expone al factor de riesgo? Segundo, la frecuencia, es decir, qué tan frecuente las personas se ven expuestas al riesgo psicosocial. Por otro lado está la frecuencia de presentación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tan frecuentemente me expongo al riesgo y qué tan intenso es la tercera evaluación? ¿Qué tan intenso es ese riesgo? Es decir, qué tanta capacidad tiene de generar daño y generar estas enfermedades. Y por eso lo vamos viendo en la medida que vamos avanzando sobre el riesgo psicosocial. Muy bien. Recuerden que es muy importante la tabla de criterios, que son básicamente, vamos a mirar a condiciones cotidianas, que es esta tabla número 6, donde vamos cuando es riesgo bajo, medio y alto. Se categorizan como 1, 2 y 3. Y esta tabla de exposición básicamente me dice cómo los valoro de esta manera. Cuando el riesgo es cotidiano, es decir, un riesgo común, pero cuando es un evento vital, por ejemplo, la muerte de un familiar, un accidente muy grave dentro de la empresa, pues tiene una forma de valoración diferente, que es esta tabla número 6, que me permite mirar la intensidad, el tiempo y la frecuencia. Entonces recuerden que yo lo categorizo alto, medio y bajo, pero a su vez miro el tiempo de exposición, la frecuencia de exposición y la intensidad para poder valorarlo. Una vez tengo valorado el riesgo intra y extralaboral, pondero lo psicosocial ocupacional versus lo extralaboral, es decir, los peso. Aquí el responsable va a ser el psicólogo que me va a dar un listado. Entonces vamos a tener este listado que ven a mano derecha, que es el anexo número F, donde voy a listar todos los factores de riesgo intralaborales que sean superiores a 7, o sea, que estén valorados entre 7 y 9 como calificación. Lo mismo sucede con los extralaborales. Voy a valorarlos solamente los que estén entre 7 y 9. Al final voy a sumarlos y voy a mirar el promedio. Si el promedio es más alto en lo intralaboral o en lo extralaboral, voy a tomar diferentes acciones. Entonces, ustedes están viendo allí la flechita azul que me dice que si la valoración de los riesgos psicosociales extralaborales es superior a los intralaborales, el caso se cierra y es común. Pero si son los intralaborales los que tienen mayor peso, continúa el proceso. O sea, todavía no lo damos como laboral, tenemos que continuar el proceso. Recuerden aquí que siempre vamos a tener evaluaciones de tipo objetivo y subjetivo. ¿Cuáles son los objetivos y los subjetivos? Porque ustedes me dirán, bueno, pero es subjetivo todo el riesgo psicosocial, y tienen razón. ¿Cuándo es subjetivo? Cuando es la percepción del individuo y la vivencia del trabajador. Sin embargo, es objetiva cuando es el experto, es decir, el psicólogo, el psiquiatra, el que me dice cómo evaluar, y sobre todo el psicólogo, el riesgo psicosocial. Allí se vuelve objetivo. Bueno, cuando quien lo hace es el experto. Quinta etapa, ya vamos terminando. En la quinta etapa vamos a evaluar esos otros factores de riesgo que pueden estar allí presentes. Aquí el responsable es el médico de la especialidad de seguridad y salud del trabajo, como somos nosotros, que va a solicitar además de eso evaluaciones extra. Entonces yo ahí puedo pedir, por ejemplo, una evaluación de psicología, de psiquiatría, donde me puede, por ejemplo, decir que lo que estamos viendo en la historia clínica es más un problema de personalidad, o sea, eje 2. Ah, es que este señor tiene una personalidad obsesivo-compulsiva y es un comercial. Entonces, pues un comercial obsesivo-compulsivo va a tener mucho estrés, porque esto no es tan ordenado, por ejemplo, en el tema de ventas. Ahora, si bien es cierto, yo estoy en una línea de trabajo donde es una línea de montaje, pues de pronto una personalidad un poco más relajada, pues va a tener más estrés allí por el ritmo de trabajo. Muy bien, pero ¿qué va a valorar? La historia clínica, vamos a mirar los exámenes y va a hacer una evaluación directa al trabajador. Y si es necesario, se pide evaluación psiquiátrica o psicológica, evaluando las pruebas de tipo psicométrico que sean necesarias. Recuerden que aquí es muy importante que pasemos a un siguiente paso, que es la etapa número 6. Una vez tenemos estas evaluaciones, yo ya tengo el programa completo de patologías del individuo. Sé si tiene una patología crónica, por ejemplo, si tiene una diabetes o si tiene un cáncer. Y esto es supremamente importante porque eso puede ser lo que esté llevando al proceso. O me puede decir que está sufriendo un duelo. ¿Qué es un duelo? Es la reacción posterior a una pérdida muy grande. La pérdida puede ser que perdió un brazo o la pérdida puede ser que perdió a su familia.
caso en el cual entraremos obviamente a mirar si estamos frente a un caso grave que esté generando de manera paralela este evento de riesgo psicosocial y la percepción del individuo. En la etapa número 6 vamos a ponderar todos los factores de riesgo con la aplicación de matrices. Entonces, este es un poco distinto. Entonces, vamos a mirar ya por patología. Existe una matriz por cada patología. Esto lo hace el médico especialista en seguridad y salud en el trabajo y pondera el peso de cada uno de estos elementos. Voy a mostrarles unos ejemplos cortos para que los podamos mirar. Entonces, en los pasos para establecer. Entonces vamos a identificar si existe el factor de riesgo en el individuo y eso lo vamos a hacer con toda la información anterior, tanto la de la batería como la de historia clínica que hemos mirado. Luego vamos a multiplicarlo, digamos que este es un paso matemático, ya se los voy a enseñar a hacer, donde voy a buscar el valor de cada uno de acuerdo con el valor ponderado y al final voy a ver el peso total. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, y recuerden que los elementos de causalidad de esta tabla están dados por 4 elementos. El primero es la consistencia. ¿Qué significa consistencia? Que tenemos una evaluación donde hemos mirado de manera repetida que esa patología se da por esa asociación con el estrés. Segundo, vamos a ver la fuerza, que es el riesgo relativo. Ya son estudios que han arrojado una relación muy fuerte entre el factor de riesgo y la patología. La relación temporal, supremamente importante, porque a veces vemos y pensamos, es que fue el trabajo y resulta que la persona ya traía la patología. Si la persona ya traía la patología y hasta ahora le expongo al estrés, pues no hay la relación temporal. ¿Cuál es la relación correcta? Primero la exposición al estrés y luego la presentación de la patología. Muy importante, pero para eso tenemos que tener una muy buena historia clínica y un muy buen seguimiento por los sistemas de vigilancia epidemiológica. Vamos a hablar de los sistemas de vigilancia epidemiológica también en alguna charla para que podamos entender cómo funciona. Y lo otro es lo que llamamos la plausibilidad biológica. ¿Eso qué quiere decir? Que exista una ruta desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, cómo se genera la patología y eso tiene que estar muy bien entendido para poderlo realizar. Muy bien. En el anexo 6, ustedes ven, por ejemplo, en el anexo G es donde vienen las matrices por patología. Esta matriz, por ejemplo, corresponde a hipertensión arterial o hipertensión que puede ser que no sabemos la etiología o secundaria donde sabemos qué produce la hipertensión. Entonces, ¿qué valoramos acá? Vamos a valorar la edad. Entonces, la edad, por ejemplo, en hipertensión es riesgo ser mayor de 50 años. En tabaco, el consumo habitual de tabaco, o sea, de cigarrillo, mínimo 100 cigarrillos en toda la vida. Eso ya aparece en la historia clínica y puede ser factor de riesgo. La diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Cuando tenemos niveles de azúcar en sangre que me dan más de 180 miligramos por decilitro. Eso quiere decir que si aparece en los últimos 6 meses la prueba, ya lo puedo ya dar como uno de los elementos. El sobrepeso, cuando estamos hablando de pesos superiores a 25 kilogramos por metro cuadrado, es decir, apenas en sobrepeso, no en obesidad, recuerden que obesidad es de 30 para arriba. El riesgo psicosocial, claro, estamos hablando de esa reacción corporal al estrés. Los hábitos no saludables, por ejemplo, sedentarismo, no hacer nada, no hacer ejercicio, no tener actividad física como mínimo 30 minutos al día, que es lo que habla las asociaciones mundiales como la OMS, que se determina como actividad. Los lípidos elevados, es decir, tener el colesterol o los triglicéridos elevados. El género. Fíjense que habíamos hablado del femenino para la depresión. El masculino aquí es importante, o sea, me da relación con la aparición de la hipertensión arterial debido al estrés. Y el consumo de alcohol es peligroso si se consumen más de 60 gramos al día. Eso quiere decir que no es que me tome una copita de vinito al final del día, sino que me tomo varias copitas de vino. Entonces, esta hipertensión arterial, tengo los elementos aquí de la matriz y los voy a valorar con base en qué, con base en esta matriz, donde me está diciendo, ojo, si usted fuma, eso pesa el 24%, por eso dice 0,24, porque el 100% es 1. La diabetes, 22%. La obesidad, 12%. Ser mayor de edad, de 50 años, perdón, 29%, o sea, 0,29, y el factor de riesgo psicosocial, el 13%. Fíjense cómo aquí, de todos, el que menos tiene es el riesgo psicolaboral. Entonces, si por ejemplo se presentara el psicosocial y solamente ser mayor de 50 años, pesa ser mayor de 50 años. Entonces, lo que vamos a hacer es
explorar la historia clínica y decir, ah, es que tiene, por ejemplo, consumo de tabaco, es mayor de 50 años y tiene riesgo psicosocial. Cuando usted mira eso y lo valoro, va a transmitir ese valor al peso y voy a darle el peso relativo. Entonces, como no están siendo estos tres elementos, yo los resignifico al 100%. Esa es llevarlo al peso relativo. Van a conservar ese peso del cual estábamos hablando, pero se va a dar un peso relativo. Voy a hacerles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, este es un hombre de 52 años que tiene hipertensión arterial secundaria, que tiene la sospecha de ser laboral. Mirado los riesgos psicosociales y extralaborales, tiene un riesgo psicosocial laboral más alto. Ese es, y el extralaboral es más bajo. Y en la historia clínica se encuentra que el paciente tiene antecedente de tabaquismo, es diabético y tiene obesidad o sobrepeso. Como esos tres elementos aparecen, fíjense cómo está en la valoración: 0 por el tabaquismo, 0 por la diabetes, 0 por la obesidad y 1 por ser mayor de 50 años y tener el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tiene esta historia, recuerden que dije que tenía historia de tabaquismo, diabetes y obesidad, en este momento no la tiene. Entonces, por eso solamente aplica la edad. Y solamente la edad es el 29%. Entonces, fíjense cómo colocamos 1 y 2, que son los presentes. El peso es de 0,29 y 0,13, que me suman en total 0,42. Se resignifica al 100%. ¿Y entonces qué significa? Que lo que más pesa para tener hipertensión es el hecho de que sea mayor de 59 años y por eso le da un 69% y el 31% apenas al riesgo psicosocial. Entonces recuerden, este ejemplo me lleva a que yo tengo que mirar el punto de corte. Entonces veo el punto de corte y ya vamos a mostrarle eso. Este, por ejemplo, es de úlcera gástrica. En el caso de la úlcera gástrica, lo que estamos viendo es que son las enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, los tumores, los llevan a mucha gastritis. El estrés doméstico, por ejemplo, el tema financiero. Los turnos de trabajo también llevan a mucha gastritis. El riesgo psicosocial, los hábitos dietarios no saludables, o sea, el consumir grasitas y azúcares de alta calidad y la comorbilidad psiquiátrica, es decir, tener alguna enfermedad mental puede llevarlo a gastritis. Aquí, lo que más pesa es la presencia de Helicobacter pylori, el 33%, las enfermedades sistémicas el 21%, el estrés laboral el 14%, los turnos de trabajo el 15% y el riesgo psicolaboral el 17%. Fíjense cómo aquí los tres laborales pesan mucho más que, por ejemplo, el Helicobacter pylori sumado, aunque el Helicobacter pylori solito lo lleva. Existe una matriz para cada una de esas patologías que hemos visto. ¿Cuál es el séptimo paso? Compararlo. Entonces, el médico laboral, ¿qué hace? El médico especialista en seguridad de salud en el trabajo compara con la matriz de valoración. Entonces, recuerden el ejemplo que habíamos hecho de hipertensión arterial y vemos cuál es el punto de corte. Entonces, en el anexo I aparecen los puntos de corte. El punto de corte para este caso es 31%, ¿no es cierto? Entonces, como el cálculo me da para que el punto de corte sea 31%, en este caso no da, por ende, la enfermedad es de origen común. Muy bien. En este momento voy a entrar a resolver otras preguntas. Les dejo la bibliografía. Como les dije, les dejé la batería y además de eso el protocolo para evaluación de estas enfermedades. Está en el 5.º punto, pero cada uno de los puntos de la batería en la bibliografía. Adriana Joaquín nos pregunta, dice, buena tarde, en la empresa somos 4 administrativas y el personal operativo es transitorio. Tenemos que hacer la batería ¿cada cuánto? Gracias. Entonces, recuerda, lo más importante es obligatoria para todas las empresas. O sea, tienes que ya haberla aplicado. Si te da riesgo alto, cada 2 años. Si te da riesgo bajo, cada año. Julia Yamil Estupiñán nos pregunta. Buenas tardes. ¿Las madres comunitarias pueden ser amparadas por ese decreto o por estar tercerizadas no tienen los mismos derechos aun cuando se presenten situaciones de acoso laboral por parte de quien lidera el equipo de trabajo? Mira, más allá de cualquier tema de tipo laboral, obviamente estas baterías y esta calificación se puede aplicar a cualquier trabajador de cualquier modalidad. En el clima organizacional nos pregunta Winston Alexander. Dice, ¿el clima organizacional es parte integral de la valoración del riesgo psicosocial que hacen las organizaciones? Claro que sí. Recuerden que esto lo estábamos viendo y es digamos que tiene una valoración un poco distinta en términos de cómo se hace,
pero efectivamente hace parte del riesgo psicosocial. Y como te digo, existen formas de valoración del clima laboral y se incluyen como valoraciones extras. Pero la clave es la batería de la cual estamos hablando, que es el decreto 2764 del año 2022. Muy bien, y ya para el protocolo que me permite hacer la valoración de si es una enfermedad laboral o no. Bueno, pues muchas gracias por haber estado interesados. Los vi aquí preguntando muy bien. Tienen más preguntas, pero digamos que para efectos de poder hacer las preguntas finales y hacer el cierre, vamos a hacer la evaluación aquí. De modo tal, Wilmer, que te pido por favor nos ayudes con la evaluación a ver cómo nos va. Muchas gracias, Claro que Wilmer. sí. Y muchas gracias a todos ustedes. A ti, doctor Alonso, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces, como bien nos dices, nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la resolución que reglamenta la batería de riesgo psicosocial? A. Resolución 2764 de 2022. B. Resolución 2646 de 2008. C. Resolución 2424 de 2019. D. Circular 0064 de 2020. Ninguna es correcta. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta del sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Resolución 2764 de 2022, un 81%. B. Resolución 2646 de 2008, un 10%. C. Resolución 2424 de 2019, un 3%. D. Circular 0064 de 2020, un 3%. Ninguna es correcta, un 3% de respuesta. Doctor Alonso, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Muy bien, pasamos de tener un 48% de la respuesta A, que era la correcta, a un 81%. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles de las siguientes pueden ser enfermedades causadas por riesgo psicosocial? A. Leucemias. B. Síndrome de túnel del carpo. C. Depresión. D. Todas las anteriores. Ninguna es correcta. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A. Leucemias, un 2% de respuesta. B. Síndrome del túnel del carpo, un 2%. C. Depresión, un 75%. D. Todas las anteriores, un 19%. Ninguna es cierta, un 2% de respuesta, doctor Alonso. Bueno, una única patología que aparece allí como laboral es la depresión, que nos salió en un 75%. Por ende, la respuesta correcta era esta, la C. 75% se mantuvo el porcentaje de respuesta porque ya tenían, de hecho, la respuesta adecuada. Muchísimas gracias, doctor. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El recurso humano que puede hacer la calificación de las enfermedades derivadas del estrés es A. Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. B. Psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. C. Enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. D. Solo A y B son correctas. Ninguna es correcta. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A. Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, un 14%. B. Psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, un 20%. C. Enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, un 2%. D. Solo A y B son correctas, un 64%. Ninguna es correcta, un 0% de respuesta, doctor Alonso. Efectivamente, la respuesta correcta es el médico y el psicólogo especialistas en seguridad y salud en el trabajo son aquellos que tienen que aplicar el protocolo derivado del estrés. Pasamos de una respuesta del 53 al 64%. Muy bien, muchachos. Muy bien. Muchas gracias, Wilmer. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en el próximo evento web. Muchas gracias a ti. Para los que hicieron las respuestas, se les di por vía interna, a cada uno les envié la respuesta. Feliz tarde para ti y para todos ustedes, Wilmer, que estén muy bien. Doctor Alonso, muchísimas gracias.
De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.